perfecto, ¿ya? Y deberían estar viendo esta imagen de la película 2001 Odisea del Espacio, porque estuvimos hablando de la inteligencia artificial, entre muchos otros temas que caracterizan a lo que se denomina la cuarta revolución industrial, ¿ya? Ahora, hay fenómenos que son relativamente de mayor impacto unos con otros, y hay temas que están todos cruzados por nuevas tecnologías, por cambios muy fuertes en la economía, y obviamente que esto impacta en las personas, en los usuarios, en las sociedades, en el consumo. Y sin duda que la inteligencia artificial es uno de los temas que ya están presentes en la literatura, en la prensa, empieza a hacerse parte de la agenda también de la política, de la economía, de la administración de los países. Esta imagen, digamos, de la civilización algorítmica es lo que desarrolla el filósofo Eric Saban en este libro, La inteligencia artificial o el desafío del siglo, anatomía de un humanismo radical, ¿ya? De hecho, apareció en el Mercurio un reportaje muy completo acerca de esto, y yo ayer, preparando esta clase, leía un artículo en The Guardian, que es este periódico inglés, que ya existen, digamos, startups que están enfocados en, en que un bot pueda desarrollar un guión de una serie, por ejemplo, un guión de una serie de Netflix, ¿ya? Imagínense que en unos años más, la mejor serie, la serie que está pegando más fuerte en Netflix, haya sido concebida por una inteligencia artificial. Es decir, el tipo de personaje, la trama, el plot que se llama, eh, la constitución de los capítulos, todo eso haya sido pensado por una inteligencia artificial. De hecho, eh, ya hay textos, ya hay periodistas que son bots, que son concebidos por la inteligencia artificial. Uno ya le puede pedir a través de algoritmos a una inteligencia artificial que escriba un artículo, ¿ya? Entonces, eso nos abre toda una serie de dilemas, de situaciones, de decisiones difíciles y también decisiones que son estratégicas en el diseño, que debemos adoptar y que debemos poner atención en este ramo. Recordemos que este ramo se llama Contexto y Tendencias de la Innovación, y estos temas son para eso, para entender inteligencia de contexto, ¿ya? De hecho, de eso se trata el certamen 1, de entender, digamos, estratégicamente el contexto en el cual nos estamos insertando, y por lo tanto, dónde se inserta la innovación, el diseño y las disciplinas que nos convocan. Habíamos quedado en esta diapositiva, y es una diapositiva que nos pone en relieve un concepto que tenemos que empezar a hacerlo familiar, que es el de algoritmos, ¿ya? Algoritmo es una secuencia de pasos lógicos que permiten solucionar un problema, es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas que permiten llevar a cabo una actividad mediante pasos sucesivos. Y habíamos hablado de que los algoritmos más famosos hasta ahora son aquellos que van definiendo el funcionamiento de la web. Y el funcionamiento de la web empieza también a ser tomado parcialmente por la inteligencia artificial. Es decir, un pronóstico bastante razonable es que gran parte de la web del futuro va a ser una web que ya va a estar muy administrada por la inteligencia artificial. Hablemos de recomendaciones, hablemos de todo tipo de configuraciones de las experiencias digitales. Eh, Hoy día, por ejemplo, conocemos estos algoritmos famosos, el Edge Rank, que es el algoritmo de Facebook. Habíamos hablado de cómo estas operaciones matemáticas, en definitiva, van modelando y parametrizando nuestra experiencia digital en, en estas web, en estas plataformas, y que van también configurando la vida cotidiana. Yo, por ejemplo, siempre pienso en este concepto de capitalismo de plataformas. El capitalismo de plataforma es aquel que empieza a tomarse, digamos, la parte del Producto Interno Bruto, de la actividad económica. Todo lo que ha pasado, por ejemplo, ahora con las apps de delivery. Si ustedes se fijan bien, lo que está pasando actualmente con las apps de delivery es que están explotando
y lo que coordina a los repartidores de las motocicletas son algoritmos, ¿ya? Un buen ejercicio de etnografía para una diseñadora o un diseñador es inscribirse en una app de delivery y vivir la experiencia de lo que es repartir eh, comida, productos, todo esto coordinado por algoritmos. Es decir, tienes que ir para acá, tienes que ir para allá, ¿cierto? Ahora en la nueva dirección, el camino más corto para llegar a esto es esto, vas a ganar puntos por esto. Eso es lo que se conoce como algoritmos y capitalismo de plataforma. El otro concepto que después van a ver en mayor detalle también en el Strategic Map del Wii Forum es este concepto de Internet de las cosas, cuya definición nos dice algo bien concreto, y la abreviación es IoT, ¿ya? Internet de las cosas, un concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. Alternativamente, Internet de las cosas es la conexión de Internet con más cosas u objetos que personas, ¿ya? Entonces lo que nos dice este tema de Internet de las cosas es que actualmente todavía son personas conectadas a computadores, y esos computadores conectados a Internet, lo que está definiendo la interacción y el relacionamiento digital. El relacionamiento digital. Pero más adelante, en unos años, van a haber más cosas que personas conectadas a Internet. Por ejemplo, escenario muy concreto de esto es la casa inteligente. Y ahí ustedes van a tener mucho diseño que aplicar. A ustedes se les va a contratar como diseñadores del futuro y diseñadoras del futuro. Se les va a contratar y van a tener pega diseñando la domótica, es decir, la casa inteligente donde el refrigerador, donde un mueble, donde un termo, donde la ducha, donde el sistema de energía de la casa va a estar conectado a Internet, y a través de algoritmos, la inteligencia artificial va a poder procesar esa enorme cantidad de información y va a poder no solamente prestar servicios más complejos a los consumidores, sino que también apuntar a una administración más sostenible de la energía en un contexto más amplio que se conoce como el Smart City, que es las ciudades inteligentes. Por ejemplo, aquí aparece una llave, ¿ya? Es decir, Internet de las cosas involucra, por ejemplo, que yo no voy a ocupar una llave para abrir el departamento de mi casa. Ya se van a ocupar señales biométricas, ya como el iris, huella digital, eh, eh, rostro. Por ejemplo, aquí nos aparecen las bicicletas, automóviles, aviones, una pesa, la basura. Imagínense lo que sería aplicar Internet de las cosas a la gestión de la basura y poder minimizar al máximo y optimizar al máximo el reciclaje y minimizar el desecho de comida, el uso de plástico. Todo eso apunta también a esta inteligencia que va a ir logrando la modernidad. Comunicaciones, televisión. Aquí les traje algunos ejemplos. Mire, por ejemplo, aquí hay un frasco que se llama Glow Caps, que mediante un chip inalámbrico ubicado en la botella de remedio, manda mensajes a los usuarios para seguir prescripción médica. Por ejemplo, pensemos en frascos para los adultos mayores, y que los frascos le comuniquen a un equipo médico que este adulto mayor no se está tomando los remedios, en el caso de que esté solo o en el caso de que tenga pocas redes de apoyo. En una pandemia, por ejemplo, es muy crítico el tema de los adultos mayores, cómo han estado aislados. Entonces, en ese aislamiento, todas estas tecnologías podrían ayudar a tener un monitoreo de los adultos mayores. Xcutie es un scooter eléctrico inteligente que en caso de accidente envía alerta a algún número preestablecido. Nosotros podemos imaginar que nuestra bicicleta, que nuestra moto, nuestro scooter, nuestro skate, nuestra patineta incluso, podrían tener estos sensores que lo que va a permitir es, digamos, alertar, por ejemplo, de que hubo un accidente. Si yo tengo sensores que están dispuestos en la bicicleta y se produce un movimiento brusco, una vibración o un volcamiento, etcétera, automáticamente enviar esta señal a una ambulancia o las redes de ayuda que sean necesarias para estas cosas. Lo mismo. Profesor, eso ya existe. Sí, sí. Ya existe. Eso, ¿no?
Claro, ya existe y se va a ir haciendo cada vez más complejo, se va a ir haciendo cada vez más sofisticado y lo importante es que cada vez más gente va a tener estas cosas. Es decir, ya no van a ser productos tan exclusivos, sino que va a ser que tú vas a ver eso estacionado al lado de las bicicletas de tu edificio. Lo mismo que hoy en día hay mucha gente que va manejando automóviles con una camarita y van en la cámara grabando todo lo que va pasando en la calle. Y también sucede, por ejemplo, que con la pandemia y con los escenarios de ciudades sostenibles, el uso de la bicicleta se va a duplicar o triplicar en las ciudades. Entonces, el tráfico de bicicletas va a ser mucho más denso del que tenemos hoy en día. Y en esa densidad, los indicadores y las métricas que se van a generar de atochamientos, de velocidad, de buenas y malas prácticas, va a ser un nuevo escenario de explotación de información y generación de conocimiento, ¿ya? Después, por ejemplo, Botanic Calls, ¿ya? Todo esto que les digo ya existe, es decir, el tema es que se haga un bien de consumo masivo. Sensor que se ubica en la tierra de un macetero midiendo la humedad. Cuando está muy seco, manda un mensaje al celular, water me please, ¿ya? Esto apunta a jardines inteligentes, jardines que ocupen la cantidad precisa de agua, ni más ni menos agua. Por ejemplo, hay una práctica en Chile que es bien conocida, por ejemplo, la del recepcionista de edificio, el conserje, que le gusta regar el pasto y muchas veces ocupa más agua de lo que debería porque es un momento de relajo, ¿ya? Podríamos buscar otros momentos de relajo para el conserje y aplicar mucha tecnología en lo que es la disposición de agua en los jardines y en las zonas verdes de las ciudades. La gran O los revolución regadores, que... profe, o los regadores automáticos de los pastos en zonas públicas. La mayoría Exacto, muchísimo exacto, más y corre toda el agua por la calle. correcto, correcto, correcto. Y que esos regadores automáticos eh, sean duraderos y que, por ejemplo, uno pisa un regadío y de repente queda como la manguera doblada, ¿ya? Requerimos diseños que sean sumamente duraderos y que sean diseños eh, a prueba de siniestros, ¿ya? En fin, hay mucho mundo que diseñar. La gran revolución que se avisora será por su producción en los próximos años. La revista Business Insider calcula que para este año ya se habría triplicado la cantidad de objetos conectados a Internet, ¿ya? Este dato es del 2016, o sea, ya deberíamos tener esa cantidad. 24.000 millones, sumado a los 10.000 millones que habrá en los dispositivos ya establecidos antes mencionados, ¿ya? En este tema del Internet de las Cosas, aquí hay una cita interesante de Oppenheimer: podríamos terminar siendo vigilados por los objetos que nos rodean. Y también existe el peligro de que las cosas no funcionen como deberían. Por ejemplo, lo que tú decías, Juan Pablo, que el regadío se vuelva loco, ¿ya? Que un pequeño cable dentro del chip se queme y el regadío se vuelva loco, 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 loco y moje a toda la gente y no haya nadie que lo pueda parar, porque ni siquiera va a haber una llave maestra que yo lo corto, plum, ¿ya? Esa llave maestra hay que diseñarla, ¿ya? Podríamos llegar a recibir una avalancha de llamadas equivocadas de la heladera de un desconocido para avisar que se ha quedado sin leche, en el caso del refrigerador o de la casa inteligente. Es lo que nos pasa hoy en día. Ustedes aprietan Wi-Fi en su computador y empiezan a ver el nombre de las redes de los vecinos, ¿ya? Y hay unos que le ponen ahí apruebo, rechazo a la red, ¿ya? O le ponen a la red nombres divertidos. ¿Se han fijado en eso, no? Entonces podríamos de repente empezar a recibir notificaciones del refrigerador del vecino que se le acabó la leche al vecino, ¿ya? Eso hay que diseñarlo. Ese mundo hay que diseñarlo. Un mundo que nos permita resolver paradojas y escenarios absurdos, ¿ya? Aún peor, en un mundo en el que llevaremos sensores en el cuerpo y en nuestra ropa, el terrorismo cibernético podría ser tremendamente complicado. ¿Qué pasaría cuando un hacker se infiltra en la computadora del médico que regula los marcapasos de sus pacientes? O cuando algún hacker quiera divertirse cambiando las instrucciones a nuestra ropa inteligente para que nos den más calor o más frío de lo que estaban programadas. En fin, hay
un trozo de película que yo les voy a mostrar. No sé si hoy día, una película de Terry Gilliam, Brasil se llama la película, en la que hay una escena del desayuno de un funcionario público en el que le pasan una serie de situaciones jocosas. Bien, luego de esta breve introducción vamos a ver un video y después vamos a hacer un descanso. Entonces lo que vamos a hacer es compartir sonido de la computadora, pinchar este video de YouTube. ¿Me escucharon el video, cierto? Sí, lo escuchamos. ¿Ven la pantalla? Sí, también. Listo, vamos. Es un video de 11 minutitos, pero es muy bueno, ¿ya? Es de un economista, de hecho una persona con la que he trabajado mucho tiempo, un economista que es experto en gestión de personas, y él anticipa, digamos, las complejidades de la cuarta revolución industrial. Corre el video, maestro. Están ocurriendo cambios tecnológicos que solo son comparables a la introducción de la energía eléctrica. Ante estos cambios que van a impactar las relaciones laborales, las relaciones sociales y van a discutir también la sostenibilidad de nuestras sociedades, surge la pregunta por el contenido del trabajo futuro y más aún si habrán trabajos como los conocemos hoy día. Antes que nada, analicemos el contenido de estos cambios. ¿Cuáles son los cambios que depara el futuro? Hay un cambio que hoy día está ocurriendo que hemos poco caracterizado, que es la introducción de la red 5G. ¿Qué es la 5G? La 5G viene a reemplazar la 4G. Hasta aquí solo hemos visto, a propósito de ella, la discusión entre Estados Unidos y China o entre grandes corporaciones. La virtud de la 5G es que va a permitir poner en tiempo real comunicaciones que antes nos demorábamos, y datos, nos demorábamos meses y semanas en poder interconectar. Por ejemplo, vamos a poder bajar una película en 3 segundos. Por ejemplo, vamos a poder poner en contacto automóviles entre sí para imaginarnos automóviles autoconducidos. Vamos a poder también imaginar la posibilidad de operar pacientes a distancia con el médico teniendo a disposición todas las imágenes disponibles de la medicina. Es decir, ciudades capaces de funcionar autónomamente. Si esto lo relacionamos con la inteligencia artificial o con una red neuronal comparable a la red neuronal del ser humano que tiene la capacidad de aprender, podemos imaginar que es posible tener autómatas que reemplacen las tareas humanas. Si eso lo miramos, el nivel de desarrollo que tiene hoy día, las dos variables 5G e inteligencia artificial, en particular el aprendizaje profundo, hoy día están disponibles. Si estos dos elementos los mezclamos con un tercero, que es el cambio climático, que pasa hoy día, lo estamos viviendo, tenemos protestas medioambientales, tenemos a ciudadanos en las calles, pero también tenemos enormes territorios desertificados y la pérdida de cadenas de valor significativa en nuestra sociedad. Nos damos cuenta que esto ya hace rato dejó de ser una crisis ambiental y es también una crisis política. El cambio climático al mismo tiempo está generando la aparición, algunos positivamente dicen, de nuevos empleos ligados a la economía verde, empleos digitales, etcétera, etcétera. Sin embargo, los datos nos dicen que no es suficiente frente a la automatización. Del mismo modo, tenemos un mundo entero que está migrando. Tenemos cambios demográficos, está aumentando la esperanza de vida. Y ante esto surgen una serie de preguntas, porque si estos cambios no son regulados o no son administrados por los estados, por las naciones, incluso por las regiones, nosotros vamos a tener una integración no equitativa y una discriminación solo dejada al mercado laboral. Y hoy día ya nuestro país está viviendo oleadas migratorias porque somos economías y territorios que parecen más sustentables y seguros. Ante estos cambios surge la pregunta por cuáles son los efectos que tendrán sobre el empleo. Solo para nuestro país las estimaciones dicen que se perderán 3,2 millones de empleos. O más sencillo aún, 3,2 millones de empleos son automatizables. Eso equivale al 48% de los ocupados actuales. Uno dice, claro, esto probablemente puede afectar más a hombres o a mujeres. Las cifras lamentablemente nos dicen que esta vez esto se reparte igual. Primero porque la gran pérdida de empleo se va a producir significativamente en los sectores de explotación de recursos naturales, que va a ser uno de los más afectados, 52% de los empleos. Y en segundo lugar, los empleos que cubre la mano de obra femenina, que está ligado especialmente al sector servicios y retail. En dicho sector se pierde el 51% de los empleos. Entonces, si uno ve, estos cambios afectan directamente la democracia, la vida de las personas, las relaciones sociales, y ante eso, claro, la respuesta hace rato que distintas instituciones nos dicen que no son respuestas locales, no son respuestas de empresas, sino que deberían ser respuestas que deberían plantearse los países. Hoy día nosotros seguimos teniendo las mismas demandas de todas las personas respecto del trabajo. ¿Cuáles son estas?
Toda persona, cuando le preguntan qué es lo que quiere su trabajo, te va a decir siempre seguridad. Segundo, que me permita conciliar mi tiempo personal con el tiempo laboral. Y tercero, sentido, es decir, no trabajar en cualquier cosa. Pero si uno eso lo une con datos que sabemos, uno, que vamos a tener intensificación de los ritmos laborales, acortamiento de la jornada. En nuestro país parece un poco obsoleta la discusión de una jornada de 40, 41 horas, cuando en otros países ya se sabe que el empleo no va a ser suficiente y por lo tanto cortar las jornadas también permite compartir el empleo. Del mismo modo, por la provisión de servicios digitales tercerizados a distancia, a personas, a instituciones y a empresas, lo que se vislumbra es la aparición de una serie de empleos provistos a través de plataformas digitales con bajos estándares laborales, es decir, con jornadas intensas, con jornadas largas a distancia, a domicilio y con poca intervención de un regulador externo. Del mismo modo, y también lo estamos viendo, el desajuste creciente entre las competencias, las capacidades, las habilidades que tienen las personas y lo que los trabajos requieren. Entonces tenemos un proceso acelerado de creciente obsolescencia de la mano de obra. Es evidente que tendremos que adaptarnos, vamos a tener que tener la capacidad de insertarnos en una nueva economía y sus empleos con nuevas habilidades que nos requieren creatividad, innovación, etcétera, etcétera. También tendremos que aprender a trabajar con robots al lado, con todo lo que ello significa, a propósito de relaciones sociales y humanas que mencionábamos recién. Y por supuesto a convivir también con la intensificación de desigualdades. Ahora, la pregunta que uno se plantea a nivel de políticas públicas es qué ocurre a nivel político y laboral. Todos estos cambios no solo son una desestabilización de las sociedades, sino también de las democracias. Las preguntas y las presiones de la ciudadanía van a ser hacia el Estado como el único ente que va a tener capacidad de normalizar y armonizar este tipo de intereses. Y por lo mismo aumentarán las presiones hacia el Estado y las empresas por certeza y garantía. A propósito de esto, es inédito en la historia de organismos multilaterales o internacionales lo que ha propuesto la OIT. La OIT es un organismo que integran empresas, trabajadores y estados. ¿Y qué ha dicho la OIT en su reciente reunión del año pasado? Que las sociedades, los países, deben avanzar a un sistema de protección universal garantizada. Es decir, cómo los estados les aseguran a todos sus ciudadanos algunos mínimos garantizados que tienen que ver con salud, educación, bienestar, etcétera, etcétera. Del mismo modo, y a propósito de la obsolescencia, se hace urgente la creación de programas públicos que permitan contrarrestar la obsolescencia en la medida de lo posible. Porque hace tiempo que nuestra industria no informa la educación técnica en general es formal y sus programas se adaptan con relativa lentitud respecto a los cambios que ocurren. En tercer lugar, y aquí hay una presión hacia Naciones Unidas, está apareciendo la solicitud, el requerimiento de que se reconozcan neuroderechos. Por ejemplo, derecho a la privacidad mental, derecho a la integridad neuronal, porque hoy día la tecnología permite, por ejemplo, intervenir elecciones, intervenir también la percepción de las personas. Y por lo mismo aparecen nuevos derechos, incluso el derecho a la propia identidad, porque con la tecnología yo también podría a futuro extraer partes sensibles de la identidad de las personas. En cuarto lugar, se produce un tema que yo diría que es más delicado. Hay una tensión entre el modelo. Nosotros nos hemos acostumbrado que las discusiones de la economía son cuánto crece el empleo, cuánto crece el PIB. Pero hoy día la pregunta, los empleos no van a crecer. Si yo tengo dos cifras, da lo mismo 22, 21% de desempleo. Si yo no crezco o el crecimiento no alcanza para sostener el desarrollo, para sostener la protección social, da lo mismo que crezca al 2,7 o al 2,8. Entonces, lo que va a empezar a aparecer a propósito de tensiones con el modelo es la pregunta, ¿para qué crecemos? ¿Para qué queremos empleo? Porque las cifras y el avance de la sociedad nos van a llevar de nuevo y con mucha más profundidad al tema del sentido. Lo anterior genera una serie de desafíos de política pública y de gestión para las empresas. Decíamos ya, hace falta un nuevo marco de derechos humanos y su implementación a nivel mundial y de las empresas, que permita una mejor y mayor integración más virtuosa entre tecnología, trabajo y economía. Se hace mucho más relevante un viejo concepto que instaló la OIT, Juan Somavía, que fue un director chileno de la Organización Internacional del Trabajo, que es el de trabajo decente. ¿Qué es un trabajo decente? Un trabajo que tenga protección social, que pague un salario justo y suficiente, que le permita seguridad a las personas, que le dé igualdad y libertad de expresión en los lugares de trabajo.
Lo que temen varios especialistas es que ante la ausencia de empleo, ante la intensificación de las desigualdades, los ciudadanos, las personas estén dispuestos a intercambiar derechos fundamentales, por seguridad, por estabilidad en el trabajo. Todo esto también nos lleva a un tercer factor que es sustantivo, que estas transformaciones no pueden ser encabezadas solo por un actor social. Tienen que ser realizadas en consenso entre los distintos actores sociales y por eso se reinstala el desafío de transformar las sociedades, de discutir el desarrollo, de discutir para qué, con diálogo social, con la concurrencia de los distintos actores. Cuarto, a nivel de las empresas, necesitamos una nueva forma de gestión. El índice de crecimiento de la economía, que salió publicado hace algún tiempo, indica que uno de los déficits que tiene nuestro país y por qué nuestra competitividad ha descendido, tiene que ver con la gestión de las empresas. Y cuando hablamos de gestión, tiene que ver con el diseño del trabajo, con cómo se organiza y se distribuyen las tareas y responsabilidades, con cómo se consulta y se requiere la opinión del trabajador sobre mejoras y optimizaciones. Y por eso decimos que un cuarto factor crítico frente a lo que está ocurriendo es una nueva forma de gestión, pero una nueva forma de gestión con derecho a la expresión y la participación. Y quinto, y aquí también nos colgamos de organismos internacionales, se vuelve clave el proceso de una transición justa. ¿Qué es una transición justa? Hoy día el mundo, no solo nuestro país, tiene que responder desde la política y la economía a estos cambios que están ocurriendo. Y no puede ser que solo sea una buena noticia para los que en general les va bien y una mala noticia para amplios sectores de la sociedad. En la Facultad de Economía y Negocios estamos discutiendo los cambios que tienen que ver con el futuro de la sociedad y el futuro del trabajo. El futuro del trabajo no puede quedar a un lado de la discusión de políticas públicas, de combinarlo con el desarrollo, con el crecimiento, con la protección social. Y tampoco puede quedar aislada la empresa, las formas de gestión y cómo dialogamos al interior de ellas para modernizar nuestro país. ¿Estamos ok? ¿Curso? Sí, perfecto. Ya, entonces Genial. buenísimo, vamos a tener un descanso de 4 minutitos, ¿ya? Ya, gracias. 4 minutitos, vale. Profe, 4 minutos no es un descanso.
Listo, curso. Pongan sus camaritas para que conversemos un poquito. Voy a pasar la lista también. Hola, Raimundo. Hola, hola, hola. Hola. Ya, entonces vamos a pasar la lista. Veo a... Ya, entonces Hinspeter lo veo. Veo también a Felmer. ¿A quién más veo? Magallanes, Zapca Paredes. Ok. Magallanes. Zapca Paredes. Ya, voy a preguntar. Juan Pablo Briones está, ¿cierto? Juan Pablo Briones. ¿Aló? Está, ¿cierto? Sí. Sí, estoy aquí. Buenísimo. Burgos, Antonio. Antonio Burgos, ¿estás? Rosario Ruiz. Acá. Ya. Hola. Camila Troncoso. Aquí estoy. Sofía Villarroel. Acá. Ok. María José Rivera. Acá estoy. Florencia O'Ryan. Acá estoy. Francisca Ortiz. Francisca Emilia Moure. Isidora Amor. Isidora Amor, yo te vi, ¿cierto? Acá, sí. Sofía Rasuri. Acá estoy. ¿Ya? ¿Tu cámara está mala? No, es que estoy con la toalla en la cabeza. Don't worry. Tranqui. Después, Valentina Clavel. Acá. Ya. Sofía Rasuris. Me acaba de decir que sí. Sí, acá estoy. Ya. ¿Y la Emilia Moure? Ya. ¿Algún comentario del video que vimos? Raimundo, conectemos. Del video que vimos, algún concepto que hayan retenido, que les haya parecido interesante. Habló hartas cosas este profesor. En sintonía con lo que estamos viendo en este ramo, ¿cierto? En este ramo estamos viendo el contexto y las tendencias de la innovación. Fuertes cambios, profundos cambios, unos bien críticos. ¿Ya? Yo les dije desde el principio de este ramo que el tema del mercado laboral está cambiando. También preguntarse en qué voy a trabajar yo como diseñador, como diseñadora, ¿cierto? Políticas públicas asociadas a cambios muy grandes. Por ejemplo, trabajar con un robot al lado. ¿Qué significa eso? Bueno, ese mundo hay que diseñarlo. Hay que diseñar ese mundo en el que al lado va a haber un robot, no sé si con manos y con unos ojos redondos, pero sí una pantalla, una interfaz inteligente. ¿Ya? ¿Algo que comentar de este video? María Jesús, ¿algo que te haya quedado dando vuelta? Valentín, Antonio. El nivel de desempleo. El nivel de desempleo. Sí. Destrucción de empleos es lo que se llama. Entonces, con esta cuarta revolución industrial entran nuevos empleos, pero salen muchos. Y el balance puede ser Pero eso, en rojo o en positivo, pero hasta ahora dicen que va a ser rojo. ¿Ya? Pero quién sabe, se puede ir nivelando esta cosa. ¿Ya? ¿Qué más? Me ¿Qué otro concepto? gustó, profe. ¿Cuál? Me- Juan Pablo, sí. Sí. Pero te quedaste pegado. Esperemos un poco. A ver. Sí, se quedó pegado. Sí. ¿Escucha? Ahí sí. Me gustó mucho también que había que encontrar una manera para repartir trabajo entre todos. Claro. Buscar trabajo entre todos. Ahí se le fue la Porque mi comunicación. internet está muy malo. Ya, ya. Ok. Pero va mucho de la mano con, aunque suene chistoso, con lo que decía Marx y su utopía marxista, que al final era Qué eso. bien.
Qué bien. Sí, sí, pero ¿en qué sentido se relaciona Marx con esto? En que, bueno, el Capital dice muchas cosas, pero una de las que más me gusta a mí, que he tenido que hacer varios trabajos al respecto, ¿Ya? decía que con la invención de la maquinaria, que a él le tocó justo vivir esa época, Sí, un hombre podía trabajar más y ganar más plusvalía de lo que trabajaba. Y ¿ya? que él encontraba que en una utopía marxista, que hubiera Ujú. más no significaba que la gente tuviera que trabajar más para producir más, sino que había que producir lo mismo, pero trabajando cada vez menos. Claro, Cosa claro. que también se puede aplicar hoy en día con, bueno, todo lo que estamos hablando de la revolución tecnológica que se viene. Buenísimo, buenísimo que hayas citado a Marx porque justamente ahí entra el tema de quién es el dueño o quién se está beneficiando con estas máquinas y quiénes son los que toman el plusvalor del trabajo de las personas, ¿ya? En un mundo utópico, efectivamente, lo que debería pasar es que las máquinas, incluso no deberíamos trabajar. Hay un autor que se llama Jeremy Rifkin que escribió un libro que se llama El fin del trabajo, ¿ya? De mano de las oleadas de innovación, más la economía al compartir, ya no es necesario trabajar. De hecho, ya se está hablando del sueldo único universal, que es asegurar un sueldo mínimo a las personas, porque después en el campo van a haber tractores sin conductor haciendo la pega de las personas que trabajan en el campo. Y en todos los ámbitos van a haber máquinas que reemplazan el trabajo de las personas. Por lo tanto, va a llegar un punto de inflexión que llaman estos economistas o sociólogos, en el que prácticamente el trabajo humano no va a ser necesario. Entonces, ¿en qué vamos a trabajar? ¿Ya? Por ejemplo, van a aparecer nuevos trabajos en la educación a distancia, en todos los fenómenos van a suceder cambios. Bien, gracias por los comentarios. Ahora vamos a explicar el certamen. Así que mucha atención, ¿ya? Mucha atención con el certamen. Bien, el certamen está relacionado con la tarea que se les había asignado para el día de hoy, que era que ustedes sacaran una cuenta en el Strategic Intelligence, ¿ya? Del Foro Económico Mundial, que es este repositorio de contenidos entrelazados e interrelacionados visualmente, muy completo, y lo que van a hacer ustedes es una investigación, ¿ya? ¿Tuvieron problemas con sacar la cuenta? No, no. No, muy simple. No, ninguno. Es muy simple, sí. Bien, vamos al certamen. Mucha atención porque la idea es que queden muy, muy claritas y claritos de qué es lo que vamos a evaluar. En grupos de 3 personas, realice una investigación en profundidad sobre 2 temas de la plataforma Strategic Intelligence del Foro Económico Mundial. Elija 2 tópicos como grupo de la siguiente lista, ¿ya? Estos temas son los highlights que aparecen, y yo elegí este grupo de temas: impresión 3D, 5G, manufactura avanzada, materiales Profesor, avanzados. Dígame. ¿podría poner lo que está leyendo en la pantalla para verlo nosotros? Perdón. ¿No lo estaban viendo? No, estamos en la página del video. Listo. En grupos de 3 personas realizo una investigación, ¿cierto? De 2 temas de la plataforma, ¿ya? Y estos 2 tópicos tienen que sacarlos de la siguiente lista, ¿ya? Esta es la lista: impresión 3D, 5G, manufactura avanzada, materiales avanzados, inteligencia artificial y robótica, baterías, en fin. Ciberseguridad, blockchain. Hice una selección de temas. Entonces, los temas no se pueden repetir entre los grupos y deben inscribirlos en un archivo Google Drive, que yo les envío un correo y tienen permiso para editar este archivo, que se los voy a mostrar ahora. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es ir inscribiéndose y reservando el tema, ¿ya? Por ejemplo, en la sección anterior ya hay algunos que se inscribieron, tema 1, tema 2, y los van a poner en relación. Ustedes tienen que llenar esta planilla una vez que se pongan de acuerdo en torno a los grupos de trabajo que van a conformar. Por ejemplo, aquí Zapka Paredes, entiendo que está editando, ¿ya? Sigamos. Entonces, ahí está. Ven la PPT, ¿cierto? Por cada tema, elabore una breve descripción y escoja uno de los árboles, señalando de qué manera el tema se relaciona
con otros conceptos. Es decir, deberían generar dos árboles. Señale aspectos positivos o de impacto positivo y de impacto negativo de cada tema para el contexto de la sociedad y la innovación de las comunidades. Señale la relación de los temas con el diseño. ¿Qué oportunidades abre esta dupla de temas para el diseño? ¿Cómo cambia la vida de nuestros usuarios? ¿Qué desafíos supone? Hacerse todas las preguntas en torno a esta revolución también del oficio. Incluye 4 noticias relacionadas a los temas escogidos. Ahí yo les recomiendo ver El País, The New York Times, Los Angeles Times, The Guardian. Hay una serie de diarios de muy buena calidad, La Tercera en Chile, EMOL, los mismos temas que se presentan en la plataforma, hay también repositorios de noticias. Busque una charla TED como complemento de la investigación, que integre uno o ambos temas. ¿Ya? Hay muchas charlas TED interesantes, entonces ustedes ahí agregan su recomendación. Bien, entonces, de esta investigación que ustedes van a hacer en la plataforma, sintetizarla en una infografía dispuesta en una lámina vertical, formato similar a lo que ustedes imprimirían en la universidad, de 90 por 110 centímetros. ¿Ya? Presenten clases el miércoles 23 de septiembre y los grupos completos presentes con la cámara, los 3 integrantes del grupo. ¿Lámina horizontal o vertical? No escuché. Vertical. Vertical. ¿Ya? Grupos completos presentes con cámara comparten la pantalla. Las rúbricas de evaluación de este certamen es coherencia y pertinencia entre los temas, highlights, calidad del análisis, es decir, que se note que investigaron la plataforma, que se metieron, que discutieron en grupo, que hicieron un Zoom especial, que fueron más allá digamos, de la cáscara del tema y profundizaron con los conceptos de la clase, con las reflexiones. Mentalidad y pensamiento de diseño, que haya una aproximación desde el diseño a estos temas. Trabajo en equipo, que armen un relato consistente, que los 3 integrantes del grupo se vean bien informados del tema. Calidad gráfica y oficio, que incluye, digamos, una buena redacción, y la presentación oral vía Zoom ese día. La lámina debe ser subida a Canvas antes del certamen y 10 minutos antes de comenzar a la clase. Hoy les voy a dejar todo subido. Y algunos tips para la lámina: formule un título original. Yo aquí puse un título tentativo, Grandes Cambios, Cuarta Revolución Industrial. Usen la grilla de referencia, pero pueden cambiarla si ustedes quieren. Yo aquí les puse, por ejemplo, tema 1, pros y contras del tema 1, tema 2, pros y contras del tema 2, ¿cierto? Impacto en el diseño, que puede ser combinando los 2 temas. 4 noticias que ustedes destacaron y nos cuentan por qué estas noticias son interesantes, y un video TED en el que ustedes nos cuentan de qué habla este charlista, cuál es la relevancia, el currículum de la persona, el impacto del trabajo que está generando. Otro tip: corrijan la redacción y la ortografía en detalle. Eso es importante. Muchas veces los trabajos llegan bien en términos estéticos, pero en términos de lenguaje vienen con problemas. Entonces ustedes se preocupan de que la redacción y ortografía sea impecable. Agreguen a pie de página, ¿cierto? El curso, la fecha, el profesor, integrantes del grupo y fuente oficial ocupada. Entonces, ¿qué es un árbol? Vamos a ver la plataforma, acá, Strategic Intelligence. ¿Ya? Entonces, que alguno de ustedes me mencione un par de temas que quisiera trabajar, a ver. De los que mencionamos. Yo me interesaría trabajar de Inclusive Design. Ya, vamos para Inclusive Design. Con una dupla, ¿cierto? Ahí ustedes tienen que ponerse de acuerdo como curso, sí, pero tenemos que verlas, porque las que habíamos elegido ya las eligieron, entonces tenemos que elegir otras. A ver, pero el archivo ya lo están llenando. A ver, que son rápidos. Sí. A ver. Claro, yo ya veo sección 2, la veo vacía. No, sí, yo la llené. ¿Ya? A ver, compartir pongo. No, es que es el Google Docs sección 2. Te pusiste en la sección 1. Veo Hinspeter, Felmer, Ortiz, Inclusive Design, pero tienen que agregarlo en la planilla, en la otra planilla. Tú nos mandaste una nomás.
Pestaña sección 2, sección 1, sección 2. ¿Ves? No, no veo. ¿Dónde está eso? Sección 1, sección 2. ¿Dónde está sección 2? En Abajo la del hoja. archivo, ahí. Aquí. Ahí tienes que ponerte. Ya, entonces vamos a revisar Inclusive Design para poder, digamos, analizar en vivo este asunto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo me voy a ir a Inclusive Design. ¿Ok? Aquí está, Inclusive Design. Entonces, ¿de qué se trata Inclusive Design? Nos dicen, el diseño inclusivo es una estrategia centrada en las personas para la innovación. ¿Ya? Eh, Tiene su origen en el progresismo, ¿cierto? En las ideas post Segunda Guerra Mundial. Oye, interesante, ¿eh? Que después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo mucha gente mutilada, ¿cierto? Dañada por la Segunda Guerra Mundial, lo mismo que Vietnam, se preguntaron cómo proveer caminos para las personas marginalizadas y excluidas, económica, cultural y tecnológicamente, para tener acceso, ¿ya? A pesar de que tienen ambas un propósito similar, es importante reconocer cómo el diseño inclusivo, el cual se enfoca en la colaboración resultante de un traje a la medida, es diferente a diseño universal, ¿ya? El diseño universal es que hace juego para todas las personas. El diseño inclusivo hace juego para una persona. Súper interesante, ¿ya? Los temas actuales del mundo del diseño inclusivo se relacionan, por ejemplo, a la accesibilidad, la deseabilidad, la sostenibilidad, la dignidad humana y la inclusividad de las ciudades, ¿ya? El típico caso de las veredas, que de repente uno se encuentra con una vereda que dice, pucha, si alguien anda en silla de ruedas, ¿cómo lo hace? Entonces, el árbol, aquí, ¿cuántas posibilidades de árbol tenemos, curso? ¿Cuántos árboles tenemos en Inclusive Design? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 6. ustedes lo que tienen que hacer es elegir un árbol, y este, por ejemplo, me pareció interesante. Educación de diseño inclusivo. Inclusive Education Design. Educación inclusiva en el diseño. Y se abre en paridad de género, en valores, en Internet de las cosas, y así ustedes van viendo por qué se va abriendo, ¿ya? Ahora, Inclusive Design, falta otro par. ¿Cuál sería el par a elegir? Peter, ¿cuál sería? Es que no sé cuáles otros temas hay Ya, porque no ya, podemos repetir y tengo que revisar. ya, revísenlo. Ya, ¿quién más quiere que revisemos? Revisemos algún concepto. O Inteligencia artificial. Ya, inteligencia artificial, vamos. Artificial Intelligence, que es el que hemos hablado bastante de esto, pero es un tema, aquí está, Artificial Intelligence and Robotics. Veamos cómo lo desarrolla el Foro Económico Mundial. Dice, los robots y la inteligencia artificial fueron alguna vez utilizados para tareas dificultosas, ¿ya? En las fábricas. Pero ahora la automatización está en todas partes. O sea, incluso Amazon sacó un supermercado que es sin cajero, que tú entras con tu celular, te escanean un código y todo lo que compres adentro automáticamente se paga la cuenta. Y tú sales así como si estuvieras robando, pero no es así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, super drones, autos, humanoides realísticos, los robots están listos para ser más sociales, ¿ya? Incluso los últimos nos generan valle inquietante, porque nos convencen de que son humanos, ¿ya? Uncanny Valley es un concepto que usted... ¿Quiénes están acá en diseño e interacción? Yo, ¿Ya? Uncanny Valley, ¿te han hablado antes de Uncanny Valley como concepto? no. Yo lo Uncanny conozco Valley como es concepto, valle pero inquietante. Valle inquietante significa que el robot es tan parecido a una persona que te produce como una sensación extraña. Es como que te genera como un poco de rechazo. Es súper interesante, es una reacción visceral, es una reacción emocional que nos producen los robots. Entonces nos dice también la ficha, nos dice
mientras toda esta sofisticación crece, ¿cierto? Por ejemplo, empoderando a la entretención popular y los medios y las plataformas de medios sociales, se están levantando preguntas sobre cómo poder llegar a las audiencias y cómo ayudar también a difundir los contenidos maliciosos y de odio y de conspiración que están en las redes sociales. Es decir, la inteligencia artificial también puede ayudar a detectar, por ejemplo, contenidos de odio en las redes sociales. Por ejemplo, un algoritmo artificial que capte el odio en Facebook y le ponga una multa, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, inteligencia artificial está desde el computador a los medios cotidianos como Facebook hasta estos robots. Súper interesante. Entonces, ¿cuántos árboles tenemos acá? En Artificial Intelligence and Robotics, ¿cuántos árboles tenemos? 8. 8. Y ustedes van a elegir uno. Por ejemplo, transporte autónomo, súper interesante, ¿ya? Y aquí en transporte autónomo está el vehículo sin conductor, ¿ya? Que está empezando a ser súper famoso, ¿ya? Pero los temas vinculados a seguridad todavía tienen que ser bien guiados. Todavía el tema seguridad es el tema que está pendiente, ¿ya? Entonces, ¿quién más? ¿Quién más quiere revisar uno de estos temas? ¿Quién más quiere revisar uno de los temas? ¿Quién? Nosotras somos Magallanes, Moure y Mora. Ya, ¿en qué están pensando? En biodiversidad. Biodiversidad. ¿Pero ese está en la lista? No está en la lista. Tiene que ser de la lista. Pero Es de esta. Porque elegí los que tenían que ver más con diseño, curso. ¿Ya? ¿Puede ser diseño circular? Economía circular. Sí, que diseño circular está dentro del árbol de economía circular. Tienen que partir con estos que yo puse acá. Ah, ya. Veamos lo que dice con economía circular, ¿ok? Vamos. Vamos a ver qué nos dice economía circular. Entonces, economía circular, acá en la pantalla, veamos. Economía, circular economy. ¿Ya? Circular economy. ¿Y este con cuál lo podrían relacionar ustedes? Con la impresión 3D. Ok, ¿ya? Bien, elíjanse ese par. Bueno, nos dice, en los países desarrollados, esto de tomar y votar, ¿cierto? Ha tenido un impacto irreversible en las personas y el ambiente, ¿ya? El hecho de que yo me compro un Super 8 y voto el envase, ¿ya? El hecho de que me tomo una botella de agua y la tiro esto es tomar y votar, take, make, waste. Creo que hay una traducción mejor. Es tomar, hacer, votar. Bueno, hay una traducción mejor en español. Dice, el modelo de economía circular delinea un camino positivo para revertir esto, ¿ya? Que nos lleva a repensar los caminos del diseño. Esto tiene que ver con diseño sostenible, es decir, que nada se bote, que todo se reutilice. Es un tema que vamos a ver más adelante en el curso, ¿ya? Está basado en diseñar, designing out waste and pollution, dejar fuera de la fórmula la basura y la contaminación en el diseño, ¿ya? También pensando en la durabilidad de los productos, haciéndolos mucho más duraderos. Ahí la pregunta, muchacha, es si es la impresión 3D ecológica, es decir, ¿en qué sentido la impresión 3D puede ser, digamos, sostenible? Porque una de las discusiones con la impresión 3D es que al final, claro, la gente se va a hacer muchas cosas en la casa, pero también va a generar un nuevo tipo de basura, que es la basura customizada. ¿Me entienden? Ese tipo de reflexiones son las que es necesario que se hagan en este certamen. Entonces, Circular Economy tiene un árbol súper interesante que es Circular Design. Sí, ¿Ya? este nos llama la atención mucho. Claro, claro. Pero ojo que Circular Design tienes que meterlo dentro de tu reflexión del tópico 1, porque Sí. los tópicos a relacionar son estos que están en el certamen, ¿ya?
Sí, como el centro. Claro, exactamente. Ya. Bien, entonces, ¿quién más? A ver, revisemos uno más. Gracias. Ciberseguridad, profe. Gracias a ustedes. Bueno, ciberseguridad es bien interesante porque no sé si supieron lo que pasó en Banco del Estado, que hicieron un Es como hackeo, tercera vez que les pasa. es como tercera vez que les pasa, y la verdad es que hackear bancos es súper grave el efecto que tiene en la vida de las personas. Hackear también bases de datos del Estado, ¿ya? Los root de las personas chilenas, de los chilenos, están en todas partes, andan dando vuelta por todos lados. Se han robado bases de datos de CERVEL, se han robado bases de datos qué sé yo, del censo, entonces también es complicado el tema. Ya, ¿qué tema alguien dijo? Perdón, ¿cuál fue el último que dijeron? El caso Stuxnet. Perdón, de nuevo. ¿Cuál? A ver, aquí me están hablando por el chat, vamos a ver el chat. Ahí se están poniendo ustedes de acuerdo, ya, perfecto. Ustedes armen los grupos. Ya, de nuevo, perdón, dígame. El caso Stuxnet. El caso No, de no, Stuxnet. no te entiendo bien. ¿Casos de qué? Ah, lo mismo, profe. Escríbelo. Escríbelo en el chat. Escríbelo. Que no te escucho bien. Veamos otro tema nomás. Sí, da lo ¿Cuál? mismo lo que dije. ¿Cuál? La identidad digital, profe, podemos Identidad revisar esto. digital. Identidad digital es súper interesante, ¿ya? Digital Identity, ¿ya? Ahora, ¿lo tenemos en la lista? ¿Lo puse en la lista, no? Digital Identity, ya. Digital Identity está en la lista y es interesante, ¿eh? 6 árboles, ¿ya? Esto es un tema que tiene que ver mucho con los gobiernos del futuro y es algo que se está trabajando fuerte. Por ejemplo, ¿ustedes usan comisariavirtual.cl? Sí. Ya, ¿y Vamos a sacar permiso. ustedes se meten con clave única? No. Ya, miren, la clave única es un sistema de identidad digital del gobierno de Chile que te permite hacer todos los trámites en las Sí. plataformas del gobierno. Y todo esto va a ir hacia lo que se llama fuertemente identidad digital. ¿No? Porque nos dicen que tener, digamos, una identidad verificable, confiable, es esencial. En la medida que la interacción digital nos da información online a una escala sin precedente, eh, la entrega de datos de nuestras identidades está siendo ampliamente compartida, es decir, que yo pueda todo hacer con una sola clave. Imagínense con una sola clave y la seguridad de esa clave debería estar, digamos, encriptada con blockchain. O sea, la clave ya no va a poder ser el nombre de mi perrito.com o, no sé, mi mascota 2020, sino que va a tener que ser algo mucho más complejo, mucho más encriptado, creando oportunidades y vulnerabilidades. ¿Ya? Si se diseña bien, las identidades digitales pueden proveer a los países con un gran crecimiento económico. Es decir, esto aportaría al PIB. Esto es un negocio, ¿ya? Esto incrementa el PIB. ¿Saben por qué? Porque ahorra muchas ineficiencias, ¿ya? Según McKinsey Global Institute, ¿ya? Aquí tienen un montón de antecedentes súper interesantes, ¿eh? Estas páginas deben ser todas muy buenas. McKinsey Global Institute deben ser consultores top, ¿ya? Entonces nos dicen que una verdadera industria la que se abre, es la industria de la identidad digital, Juan Pablo, ¿ya? Y nos dice, people who have no official proof of identity, collaborative and user-centered identity models guided by shared principles have to be empowering, ¿ya? ¿Y cuáles son los árboles que se abren con identidad digital? Agenciamiento y confianza, from silos to collaboration, desde el aislamiento a la colaboración. Este tema está interesante, es complejo. Privacidad, protección de datos personales, ¿ya? Por ejemplo, ustedes saben que uno podría
al menos en Europa existe el derecho al olvido. ¿Qué significa el derecho al olvido? Significa que uno le pide a Google que borre todas las trazas que existen de uno. ¿Ustedes han googleado su nombre en Google? Por ejemplo, tú has puesto Valentina Clavel. ¿Cuál es tu segundo apellido, Valentina? Gualda. Gualda, ya. Pon Valentín Clavel Gualda en Google, ¿ya? Y determina si lo que aparece ahí te parece ok. Y si no te parece, si no quieres, le puedes pedir a Google en Europa que te borren. En Chile eso está en proceso. Pero en la medida que ustedes van interactuando mucho con Google, con Internet, lo mismo, pon María Jesús Magallanes en Google, pon Rosario Ruiz Larraín en Google, ¿ya? Pongan Antonio Burgos Castells, Antonio Burgos Castellano, perdón. Claro, entonces tú pones Antonio Burgos Castellano en Google y va a aparecer alumno UDD, ¿ya? O alguno de ustedes puede tener un hobby, ¿ya? Va a aparecer... Entonces, el derecho al olvido es parte del tema de la identidad digital, protección de datos personales, es decir, hasta qué punto yo quiero que Google almacene información sobre mi trazabilidad de usuario. Interesante, ¿eh? ¿Cierto? Ok, ¿tienen alguna pregunta al certamen? ¿Quieren ver un último tema? Porque tienen que armar grupos de 3, elegir 2 temas y empezar a trabajar. Si quieren, Profesor, vemos un último temita. Dígame. ¿podemos ver futuro de la energía? Sí, ese tema es alucinante porque es totalmente sostenible, apunta a la sostenibilidad del planeta. Y aquí, Future of Energy, debe haber bastante, digamos, muchos conceptos de ingeniería dura, pero es un mundo diseñable, 100% diseñable. Dice, el consumo de la energía y la producción para acerca de 2/3 del Global Green, del efecto invernadero. Que la producción de energía todavía sigue siendo, digamos, presa de los combustibles fósiles. Este es el gran dilema, o sea, ¿de qué se alimentan energéticamente los camiones de Chile? De petróleo. O sea, todavía el petróleo es, digamos, el motor de la producción de energía del mundo, siendo que ya el planeta pide que no sea así. El planeta está pidiendo que sean otras energías. Entonces, la transición hacia una energía global más segura, accesible, razonable de precio, sostenible, es imperativa. Es decir, es imperativo cambiar la matriz de energía del mundo. ¿Ya? La matriz energética del mundo tiene que dejar de depender de los combustibles fósiles. Tenemos que pasar a los autos eléctricos, a los trenes eléctricos, a la energía solar, que las casas sean inteligentes, que las casas se distribuyan la energía entre los vecinos. O sea, si tú tienes un excedente de energía, se lo pasáis al vecino porque te fuiste de vacaciones y al mismo tiempo se comparten las cuentas. Todo eso va a poder hacerse por Internet de las Cosas, blockchain. Es decir, la cuarta revolución industrial aplicada a un mundo sostenible es un tremendo negocio y es totalmente deseable, ¿ya? Nos dice algo interesante, mira, súper actualizado. Tiene que ser hecho en el contexto del COVID-19, ¿ya? Claro, se habla de reactivación sostenible. El COVID-19 produjo una ralentización de la economía mundial. La idea es que cuando volvamos después de la vacuna y que vuelva toda la normalidad, que el mundo vuelva a tener productividad, a generar riqueza, pero desde un enfoque sostenible. Y aquí entran políticas públicas, entran políticas industriales de las grandes industrias, y aquí aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 8 árboles. Remapping Energy Geopolitics, Navigating Future Energy Supply and Demand, Driving Energy Technology Innovation. Bueno, hay mucho que ver acá. Entonces, elígete un buen par para futuro energía. Podrías elegir el futuro energía con automóviles o el futuro de la movilidad. Creo que serían dos duplas.
Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es ir llenando la hojita Excel, que es la que vemos acá. ¿Ok? Ahí. ¿Ya? Y van conformando los grupos. Dígame. Acabo de anotar con mi grupo, pero no salimos ahí. No sé si hay que ¿Pusiste recargar la sección 1 página o o algo. sección 2? Sección 1. Ah, nos anoté en sección 1. ¿Somos Sí, po. sección 2? Sí, Ya, po. al tiro. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿quién me habló? ¿Quién me habló recién? Sofía Villarroel. Sofía. Ya, entonces tú eres Villarroel, Troncoso, Juan Pablo Sí. Briones, van a ver Future and Mobility y algo más. Y el ¿Ya? de energía. Hayamos elegido esos dos. Buenísimo. Dale. Ya. Entonces se van inscribiendo, y aquí está mala la hora. Día 11:20 y ustedes son 11:30, 11:50. Tienes que anotarte ahí. Lo que tengo hasta ahora es Hinspeter, Felmer, Ortiz, Inclusive Design, y van a ver probablemente una dupla, tienen que ponerse de acuerdo. Errázuriz, Ruiz Clavel, 5G con Future of Food. ¡Wow! Magallanes, Moure, impresión 3D, Circular Economy. Aquí tienen que disputarse impresión 3D curso. No pueden haber dos grupos con impresión 3D. Profe, ¿Ya? ¿dónde sale de la sección 2 que no me sale? Es la pestaña de abajo. Pestañita sección 1, pestañita sección 2. Ya. Aquí hay un tope de elecciones. Orion, Paredes eligieron impresión 3D y Magallanes, Moure, impresión 3D. Tienen que repartírsela. O sea, alguien se tiene que quedar con eso. Sí, ¿Ya? ahí lo cambiamos. Lo van a modificar. Bien, ¿algún comentario de la clase de hoy? ¿Alguna pregunta del certamen? Profe, Estamos avanzando, ¿sí? que quiero decir algo que yo era con la Cotea, que parece ¿Ya? que no se conectó hoy día. ¿Ya? Pero somos dos y creo que hay otro grupo de a dos en pareja, entonces para que no sé si lo podemos arreglar al tiro, hay alguien solo o... Sí, nosotros también somos dos. Sí, la verdad es que deberían armar grupos de 3. pero si hay dos grupos de a dos, es imposible. Puede ser, porque ustedes son 16 dividido por 3. Claro, claro, sí. Es que la idea es que sean. El problema de las duplas es que vamos a andar muy apurados el día del certamen. Entonces yo preferiría que armen, que en vez de esas dos duplas, uno se vaya para otro grupo y la dupla que queda integra uno. ¿Me entienden? O sea, Con Sapka Paredes y Florencio Ryan. eviten trabajar en duplas porque así hacemos menos grupos. O sea, es mejor que o sea, yo me agrego a un grupo y ella también. Nosotras. Sería un grupo de a cuatro. Quedaría un grupo de a cuatro. Ya, dejemos un grupo de 4. Ya. Dejemos un grupo de 4, evidentemente que si son 4 tienen que trabajar un poquito más, o sea, tienen que presentar algo cototo, o sea, que se note que el trabajo representa 4 integrantes, ¿ya? Pero sí, había dejemos... un grupo de a dos, ¿o no? Nosotros. Sapka y Florencia. ¿Me puedo sumar a usted? No sé quiénes son. Eso puede ser, pues, en vez de un grupo de 4 se mete a un grupo de 2. Sí, pues yo sí, pero va a quedar la Cotea afuera. Pero hay otro grupo de... Ah, no. Miren, ustedes véanlo. No, acá estoy, que tengo internet malo. Pero pues seamos los 4, ¿o no? Para no complicar tanto la cosa. Véanlo ustedes, curso, lo importante es que no tengamos tantos grupos. La lista de este curso, ustedes son 16 alumnas. Ya, pero podríamos dejarlo al tiro mejor hecho porque no tenemos ni WhatsApp, grupo de WhatsApp, entonces Sí. va a ser mucho más complicado cuando cierre la Me va a clase. costar mucho. Entonces, no sé si nos agregamos los dos o cómo prefieren, a mí me da lo mismo. Sí, yo creo entre los 4. ¿Quién mejor? ¿Un grupo de 4 o dos grupos de 2? Un grupo de 4. Ya. Ya. Eso. ¿Somos juntos? Seamos los Sí. 4 entonces. Ya, bacán. Ya. Estamos. Listo. ¿Estamos entonces? ¿Ya? Sí. El número. Mándense el número de alguno de ustedes para agregarlo, o los dos. Ya.
Cualquier duda me van escribiendo. Profe. Los grupos los arman ustedes y no se olviden de anotarlos en el Google Drive, ¿ya? Es que con la Rosario necesitamos el número de la Vale Clavel para agregarla a WhatsApp. Ay, te lo mando por el chat. Espera. Ya, bacán. Pero todavía no corté la cuestión. 8. Sí, sí. Si no voy a cortar hasta que ustedes me digan. Ahí ya mandé mi número yo. Ahí se van coordinando. ¿Listo? ¿Listo, curso? No, profe, ¿cómo se llama la sección 2? Creo que sí. ¿Te llegó el WhatsApp? Quiero ver si es que no lo guardé mal. En la pestañita de abajo, Antonio. Ah, let's see. Ya, yo creo que estamos. Listo. ¿Estamos, curso? Yo creo que sí. Yo Sí, creo, ¿no? sí. Ya. Bueno, ha sido un gusto y nos seguimos viendo, ¿vale? Gracias, Sí, profe. nos vemos. Que estén muy bien. Ya, chao. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao, Chao, chao. gracias.